Bienvenidos. En este video les mostraremos cómo insertar citas y referencias con el gestor bibliográfico Zotero. Al instalar el programa se crea un acceso directo automáticamente en nuestro escritorio, así que haremos clic para ingresar. Si se fijan, la interfaz de Zotero es bien sencilla y es amigable. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar todas estas citas y referencias? Bien, en Zotero las podemos agregar de varias formas. En primer lugar, vamos a suponer que estoy haciendo una investigación. Y me voy a ir aquí al sitio web del CRAI, a la biblioteca virtual, y quiero consultar en las bases de datos. Vamos a suponer que estoy haciendo una investigación de turismo, entonces me voy a ir a esta base de datos que es especializada en temas de hospitalidad y turismo. Me interesa entonces consultar acerca de, por ejemplo, el turismo sostenible. Y me llama la atención este primer resultado que me aparece aquí. Veo y puedo leer el texto completo en PDF. Reviso el documento y me parece interesante. Y hay algo que yo quiero plasmar en el escrito que estoy haciendo. Así que digo, ok, voy a tomar eso y lo voy a citar. Ok, entonces abro mi documento de Word, donde estoy realizando mi investigación. Y acá, entonces coloco cuál es el texto que yo quiero plasmar en mi escrito. Como no es una idea propia, entonces tengo que citarlo, es lo que hablábamos. ¿Cómo entonces Zotero me va a ayudar a facilitarme esto? El conector web que les mencionaba que tenemos que instalar, cuando ya lo tengamos listo, va a aparecer aquí en nuestra barra del navegador. Yo estoy usando Chrome. Si se fijan acá, hay un icono que tiene la forma de una hojita. Eso sirve para guardar en la biblioteca de Zotero. Entonces, ya estoy en el documento y solo con hacer clic en esta hojita, me dice que se ha guardado a mi biblioteca. Es importante que cuando estemos haciendo nuestros trabajos y queremos citar o utilizar las referencias para guardarlas en Zotero, debemos tener abierto el programa que ya está instalado en nuestra computadora, abierto el navegador y también el documento donde vamos a trabajar. Si se fijan, vamos a irnos a la página principal de la aplicación de Zotero. Entonces ya se guardó la referencia del documento que yo estaba consultando. Si se fijan en la parte derecha de la pantalla, se han guardado toda la información bibliográfica de esta publicación con solo hacer un clic en el icono de Zotero. Y es que para eso es que nos sirve el gestor bibliográfico. Ahora bien, como este es un artículo de una revista y estaba el texto en PDF para poder leerlo y descargarlo, Zotero también me lo guarda y yo puedo acceder al texto completo desde Zotero. ¿Cómo realizo la cita? Para eso es importante el complemento de Zotero que se nos instala directamente en Word, que nos aparece aquí junto a las otras opciones y dice Zotero. Vamos a hacer clic ahí y luego acá nos aparecen varias opciones relacionadas con el gestor bibliográfico. Añadir cita, añadir bibliografías, preferencias del documento. Para poder nosotros citar, entonces vamos a hacer clic donde dice añadir cita. El gestor nos va a preguntar, ok, ¿quieres realizar citas, pero en qué estilo bibliográfico? Que es lo que veíamos. Existe diversidad de estilos bibliográficos, pero para el ejercicio de este webinar vamos a utilizar APA de séptima edición. Seleccionamos entonces y le damos OK.
Ahora sí, me aparece aquí una barra. Si yo conozco el título o el tema, por ejemplo, del documento que yo necesito citar, puedo colocar acá las palabras y me aparecen acá en las opciones. Si no, si yo no recuerdo cuál era el título, pues hago clic en esa flechita y coloco vista clásica. Me va a abrir una ventana que me va a mostrar tal cual tengo mi biblioteca. Entonces, quiero citar el extracto que yo recuperé de este paper, de este artículo de la revista. Entonces lo selecciono y luego le doy clic en OK. Si se fijan, Zotero automáticamente ya me insertó una cita. Como le indicamos que es con el estilo APA, si se fijan, ese formato es el formato de una cita entre paréntesis. Zotero para APA, por default, es el formato que nos va a arrojar cuando nosotros queramos insertar una cita. Pero la cita es manipulable, es editable. Por ejemplo, si yo quiero citar en el formato narrativo que veíamos en la presentación, va el autor al inicio y solo el año entre paréntesis. Entonces yo puedo venir, copiar la cita aquí y darle el formato que quiero. ¿Okay? Y no hay ningún problema. Lo bueno de los gestores bibliográficos es que recuerdan que cada cita debe de llevar su referencia bibliográfica. El gestor bibliográfico, entonces, acá también nos puede insertar la referencia bibliográfica de forma automática, solo haciendo clic en esta parte que dice agregar, editar bibliografía. Automáticamente, entonces, ya me da la referencia de la cita que yo coloqué justo en este párrafo. Si la vemos más a detalle, era un artículo de una revista y contiene todos los elementos que vimos anteriormente. Los gestores bibliográficos nos vienen a apoyar en automatizar todo ese trabajo de estar armando las referencias bibliográficas y las citas en determinado estilo bibliográfico. Ahora bien, esta es una de las maneras que Zotero tiene para poder guardar información bibliográfica de un material. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo no estoy trabajando con un material que esté en línea, sino que tengo un libro muy bueno aquí en mi casa, pero lo tengo en formato físico? Obviamente no voy a poder hacer ese procedimiento de solo hacer clic en el botoncito y que me recupere la información. Pero Zotero tiene, por ejemplo, otras maneras de ingresar la información bibliográfica. Nos vamos a la aplicación, al programa, y en esa parte de arriba, si logran ver donde estoy donde estoy colocando el puntero, hay un icono de color verde con una cruz blanca. Ahí nosotros podemos ingresar un material con toda la información bibliográfica de forma manual. Aquí lo que nos va a preguntar el gestor es en qué formato o qué tipo de material es el que deseo ingresar. Acá, por ejemplo, yo le puedo dar que es un libro. Y entonces me habilita aquí en este panel todos los campos en blanco para que yo los pueda ir colocando de manera manual. Acá solo lo voy a colocar, por ejemplo, en el título prueba. Y nosotros podemos ir llenando los campos que podemos recuperar de los libros que tengamos. Por ejemplo, si es una segunda edición, de editorial, solamente estamos haciendo ejemplo que tuviéramos un libro. Y eso pues se queda grabado. Como yo le indiqué al agregar el material que era un libro, si se fijan acá ya me aparece un icono que es un libro. El que recuperamos de la web era un artículo de revista, entonces aparece el icono como de un papelito. Ahora bien, ¿qué pasa? Por ejemplo, con algún material o algunos sitios, por ejemplo, que no están como diseñados para que los gestores bibliográficos puedan
recuperar toda esta información bibliográfica y guardarla, como en el caso de esta revista. Por ejemplo, nosotros al inicio, cuando guardamos el paper, estábamos en una base de datos. Este es un sitio pues que está diseñado justamente para eso, para la investigación. Pero ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, se van a un sitio web que sea, por ejemplo, de alguna organización y esté muy interesante y quieran recuperar alguna información de ahí, pero no le recupere la información bibliográfica como lo hicimos acá? Vamos a ingresar al sitio web del CRAE nuevamente, y hay plataformas de libros electrónicos. Nos recuperan solamente, por decirlo así, la información de la página web, pero no la del libro en específico. ¿Qué hacer entonces en esos casos? ¿Me puede ayudar el gestor bibliográfico? Claro que sí. Entonces vamos a ingresar, por ejemplo, aquí en libros electrónicos, en este de aquí, y vamos a continuar con mi investigación de turismo. Entonces voy a consultar este primer título para que hagamos una prueba. Ok, ya tengo el libro, ya tengo, digamos, ya lo he explorado, hay algo que me interesa y necesito colocarlo en mi trabajo de investigación. Recuperé un texto que me interesa plasmar en mi trabajo y justamente está en esta plataforma. Si yo vengo y hago clic en el conector de Zotero, que aquí me aparece, que me identifica que es un sitio web donde estoy ahorita, y le doy clic, me va a decir, sí, se ha guardado a su biblioteca la información. Cuando entonces ingresemos al gestor, a la aplicación, y nos ubiquemos en este recurso y veamos la información en la parte derecha que nos recuperó, vemos que no es la información del libro, nos recuperó en sí la información del sitio web, nos indica, sí, es una página web, se llama ebook 724 y este es el URL. Pero yo necesito citar exactamente este material que estoy viendo. Zotero entonces tiene también una opción que es ese que tiene como una varita mágica. Hacemos clic ahí y entonces nos dice que podemos introducir identificadores únicos que tienen los recursos. Por ejemplo, los libros tienen un número de identificación, como nosotros tenemos un número de identidad que es propio, los libros también tienen un número de identificación y a eso se le llama ISBN. Entonces, Zotero también nos da la opción de poder recuperar toda la información bibliográfica de un documento, de un material, utilizando el identificador único. Entonces, en este caso, es algo que sí podemos encontrar en este libro que estamos consultando a través de esta plataforma. Generalmente, el ISBN viene en las primeras páginas de los libros, ya sea los libros impresos o los libros electrónicos. Entonces, si vemos aquí a detalle, me dice, ok, este libro cuenta con este ISBN. Y copio ese ISBN y voy a Zotero para añadirlo. Solo lo copiamos en esta cajita de búsqueda y hacemos clic y hacemos Enter. Ya viene Zotero y recupera toda la información. Ya lo busca en la web de a qué pertenece este ISBN y si se fijan, aquí me recuperó la información bibliográfica. Entonces ya puedo irme a mi documento y puedo citar el libro que necesitaba, que es este. ¿Ok? Entonces ya me aparece la cita y entonces ya agrego la referencia bibliográfica y lo actualiza. Si se fijan, tenemos aquí el de la revista, que fue la primera cita, y luego tenemos la referencia del libro que consultamos.